Bien, ella había hablado todo lo que es cuidado del recién nacido prematuro, había hablado de las definiciones, que bueno, cuando se dice que es prematuro, cuando la edad gestacional es mayor de 21 semanas y menor de 37 semanas, y con un peso mayor a 500 gramos y menor a 2.500 gramos. O sea, todos los bebés que nazcan antes de las 37 semanas se los considera prematuros. También, bueno, dio la definición de los postérmino, término y prematuro. La clasificación, o sea que según la causa en que puede haber tipos de nacimiento prematuro, que puede ser idiopático espontáneo, que es cuando por alguna enfermedad de origen desconocido hay una interrupción espontánea del embarazo y aparece el nacimiento prematuro y hay una incidencia entre el 40 y el 50%. Otra de las incidencias del parto prematuro es la rotura prematura de membranas, que es entre un 25 a 30%. Y la otra es la finalización electiva por indicación ya sea materno-fetal, por alguna indicación, un 25 o un 30%, donde el prematuro puede llegar donde el niño puede nacer prematuro. Bueno, seguimos con las clasificaciones. También hay recién nacidos de muy bajo peso al nacer, que son los menores de 1.500 gramos. Los recién nacidos con peso de nacimiento extremadamente bajo o prematuro, que son los menores de 1.000 gramos. Y los recién nacidos microprematuros, porque dentro de los prematuros también hay una escala que va de los menores de 1.500 a los micros prematuros que están entre 500 y 750 gramos, que son los más chiquititos que depende de la edad gestacional que tengan, dentro de ese peso, a veces tienen poca probabilidad de vida y otros a veces tienen ese peso, pero son con una edad gestacional un poquito mayor a las 28 semanas. Bueno, ya vieron que el prematuro es inmaduro, tiene diferentes sistemas orgánicos que no están preparados para la vía extrauterina, porque todo lo que se tenía que ir formando dentro de la vía extrauterina lo tiene que hacer afuera, y no es tan fácil, ya que sus diferentes sistemas están inmaduros. Las causas, bueno, puede ser también multifactorial, ya saben de esto de las prácticas de inseminación artificial, donde pueden haber 2 o 3 o 4 fetos, o a veces mucho más, y bueno, son la incidencia como para ser prematuros. El factor de riesgo importante, como la edad, la raza, la escolaridad, la desnutrición, las anemias, la infección urinaria o infección cérvico-vaginal. Un periodo intergenético corto, o sea que la culminación del parto va a ser corto. Se considera corto entre los 18 meses. Antecedentes prematuros, ya que hayan tenido prematuros con anterioridad, o en la familia haya antecedentes de partos prematuros, o los padres con antecedentes de prematurez, dilatación permanente del cuello uterino, y distintas enfermedades o complicaciones que hagan que la mamá lo adquiera durante la gestación y pueda culminar en un parto prematuro. Esto es muy importante porque bueno, nosotros tenemos una población donde en nuestro hospital hay muchos prematuros. Y bueno, y es muy importante saber las causas, ¿no? Que puedan desencadenar esto. Y por eso es importante el control, para que la mamá pueda retener ese bebé lo más que se pueda y no nazca prematuro, y que
después tengan todas las complicaciones que tiene como todo prematuro. Bueno, lo importante es la comunicación obstétrica y la familia, porque es importante saber, tanto el equipo obstetricia y neonatal, la historia clínica materna y a ver en qué condiciones va a asistir esa paciente. Bueno, los recursos, es importante que toda persona que esté en la sala de parto, que esté en un servicio de neonatología, tenga capacitación, ya sea el neonatólogo, también se tiene que capacitar, porque van a ver que continuamente hay cosas nuevas y hay que reformar muchas otras. Entonces es importante que tanto el neonatólogo y las enfermeras que asisten a esos neonatos estén capacitados, y que toda persona que esté en la sala de parto tiene que aprender a reanimar. Ya sea el médico, ya sea las enfermeras, tienen que saber cómo se reanima, y también para poder apoyar en ese momento durante la asistencia de ese parto. Bueno, también habló del parto por cesárea, que sabemos que se hace dentro del quirófano, que hay que tener todo preparado, y tenemos del parto vaginal, hay dos formas de que el bebé pueda nacer. Y esto de lo que se habló, todo lo que es el cuidado prenatal, que es muy importante que a partir de las 20 semanas, porque mayormente los embarazos comienzan como, salvo que haya antecedentes maternos de diabetes, o la mamá ya, o sea hipertensa antes del embarazo, la mayoría de los embarazos comienza como bien, y a partir de las 20 semanas es donde se desencadenan todos los problemas. Entonces es importante que la mamá asista, que se controle, que se pueda prevenir y diagnosticar, alguna complicación durante el embarazo, y bueno, se puedan detectar y tratar enfermedades clínicas y aliviar molestias, y bueno, y también evitar ese parto prematuro, ¿no? Bueno, es importante también esto del equipamiento de la sala de parto, que también se habló y no nos vamos a cansar de hablar y decirle los elementos que tiene que haber en la sala de partos, siempre para recibir un prematuro, si bien tiene que haber de todo, pero lo importante es tener preparado siempre una bolsa, que haya una bolsa de polietileno plástica o un plástico estéril, los gorros, los dispositivos, ya sea la bolsa autoinflable tipo ambú. Se le dice tipo ambú, pero en realidad se llama bolsa de resucitación. Ambú es una marca. O el reanimador en T, que es el Neopaf. También puede haber un ventilador de traslado, son respiradores de traslado. También en los tubos con aire y mezcla de oxígeno, o los famosos mezcladores. Después todo lo que sea la bolsa, tener las máscaras. Acá tienen máscara 01, 00 y 1, y las piezas, esas son las máscaras, pero la máscara es 1, 2 y 3, o 0, 1, 2 y 3. Y las piezas nasofaringeas, que son las que se utilizan para los CPAP, que eso sí vienen 00, 0, 1 para los prematuros. Y las sondas, nunca, si hay que aspirar,
nunca cortarlas, las sondas no se deben recortar. Mayormente se sabe que no se aspira, la aspiración solamente si lo requiere, pero no se realiza más aspiración por rutina como se realizaba en un tiempo. Solamente si realmente lo requiere el niño. Y muy importante, el monitor de saturación y también un multiparamétrico, que es el que recomienda ahora los libros de RCP en la sala de parto. Es importante tener un multiparamétrico. Bueno, el equipamiento ya lo vieron. Todo lo que se necesita, los materiales que se necesitan. Mayormente este equipamiento donde habla de las bombas peristálticas, que son las o volumétricas, que son para pasar fluidos intravenosos. Mayormente en la sala de partos no lo tenemos, es trasladado el neonato a la UCIN, y ahí es donde se utiliza las bombas y las drogas. Mayormente tiene que haber, sí, en sala de parto, solución glucosada al 5 al 10%, fisiológico. No antibióticos, eso hay en la UCIN. Analgésicos tampoco hay en la UCIN. No se tiene esto en sala de partos, al igual que el fenobarbital. El único inotrópico que hay en sala de parto es la adrenalina, por si hay que reanimar o necesitan para la reanimación, es lo único que se utiliza para la reanimación. Y la dopa y la dobutamina mayormente se utiliza en la UCI. Al igual que el surfactante pulmonar, que hoy lo va a hablar la doctora, y lo que es el cloruro de sodio, de potasio, también es indispensable que no esté en la sala de parto, sino en la UCI. Catéteres umbilicales, bueno, sí puede haber, si hay que canalizar urgentemente en la sala de parto. Mayormente lo que se hace es, se reanima y se canalizan después en la UCI. Sí tiene que haber las ondas y tiene que haber tubos endotraqueales, drenaje de tórax, mayormente hay en la sala, y sí tiene que haber jeringas, agujas de diferente calibre, bueno, la ropa quirúrgica, y lo que es hilo de sutura, eso todo hay en la UCI. Son todos materiales que por ahí se van a utilizar más en la UCI cuando empiece la asistencia inicial o la reanimación del paciente. En sala de parto solo se va a utilizar la reanimación o sea, la adrenalina y las bolsas de resucitación o el neopap. Si hay que canalizar de urgencia, a veces lo que se hace es se canaliza a través del cordón umbilical con una sonda K35, K33, hasta que se puede llegar a pasar por ahí lo que necesite, y después en la UCI se realiza todo el procedimiento estéril y de la mejor manera con los catéteres umbilicales que le corresponde al paciente. Y bueno, y a donde vamos, que había dejado Estela, eran los principios del cuidado del recién nacido. Es muy importante el cuidado, ser atendido al primer minuto de vida y en cada momento que este recién nacido lo requiera. Son cuidados especiales. Recuerden que es un bebé prematuro, inmaduro, que todavía no se formó, no tuvo la suerte de seguir madurando dentro del útero materno, sino tuvo que salir al exterior, y bueno, hay que madurar por afuera. Entonces las medidas que se utilizan tienen que ser muy precauciosas, y las medidas de reanimación pulmonar son uno de los componentes más dentro de las medidas asistenciales. No son las únicas, pero en muchas oportunidades son las más importantes, porque es muy factible que en estos niños se tenga que utilizar reanimación. Bueno, los cuidados importantes en este recién nacido es la asistencia inicial. Se basan en 3 pilares que se relacionan entre sí y se condicionan entre sí.
Es fundamental esto del equipo, que conozca las conductas a seguir, que sepa el manejo y sepa cómo atender a este prematuro. Y saben que es muy importante, todos el cuidado en la termorregulación. Ya saben que la hipotermia y la hipertermia no favorece a este recién nacido prematuro. Saber cuál es el capital sanguíneo y circulatorio. Ustedes saben que aparte de ser inmaduro, ya toda su circulación fetal no va a estar más, ya no lo va a nutrir más su placenta ni el cordón umbilical, sino que ya va a salir al exterior, donde va a iniciar, donde va a ser el inicio de su ventilación y su respiración a través de los pulmones. Es muy importante el manejo de la termorregulación, por eso la sala de partos tiene que tener la temperatura adecuada y la mesa de reanimación donde se reanima el paciente, donde se asiste al neonato, tiene que estar con la temperatura adecuada, siempre entre 36,5 a 37,5, donde ayudamos a que ese bebé no sufra una hipotermia. La hipotermia moderada hace que haya más aumento en la mortalidad, dificulte la respiración, haya alteraciones metabólicas como la hipoglucemia y la acidosis metabólica o acidosis respiratoria, haya hemorragia intraventricular, por ende enterocolitis necrotizante y una sepsis tardía. Todos estos recién nacidos pretérminos están en riesgo de hipotermia y se incrementa a medida que disminuye la edad gestacional, porque a medida que la edad gestacional sea menor de 37 semanas, o sea menor de 28 semanas, más es el riesgo que tiene este paciente. Y mucho más riesgoso es cuando el nacimiento se da en condiciones de mayor precariedad. La pérdida de calor se inicia en el momento de nacimiento, porque cuando nace al exterior, ese bebé tiene que empezar a activar mecanismos de los cuales no posee, y eso hace que este bebé sufra riesgo de hipotermia y a su vez todas las complicaciones que les nombré. El recién nacido pasa de un medio líquido y caliente, está dentro de la panza de su mamá tranquilo, y sale a un medio más seco y frío, con los cuales no puede competir porque él es inmaduro y tiene poca posibilidad de generar calor. No tiene esa grasa parda, no tiene el peso suficiente ni la madurez suficiente como para poder generar calor. Ustedes saben que la pérdida de calor, ya lo vieron, se pierde por 4 mecanismos, que son por evaporación, es la pérdida de humedad caliente, por conducción, el contacto directo a superficies a menor temperatura, es muy importante dónde colocamos ese recién nacido, por eso es importante que esa servocuna o el lugar donde se asista a ese recién nacido tenga la temperatura adecuada. Si lo vamos a poner en una balanza, que mayormente no lo pesamos cuando nace porque hay que primero estabilizarlo, se lo pesa por ahí mucho más adelante, ya cuando está en la UCI, pero todo contacto directo, ya sea con superficies o el lugar donde esté, puede perder temperatura por conducción. Y convección también la exposición al aire a menor temperatura. La sala de parto cuando está fría, porque a veces en el verano se prenden los aires y se olvidan que abren y cierran esas puertas de la sala de resección, hace que se pierda la temperatura y ese bebé por ende cuando nace va a perder temperatura por convección. Y radiación es la aproximación de fuentes que producen frío. Todo lo que esté dando frío, el contacto de cosas frías, también producen pérdida por radiación. Son muy importantes saber por qué pierden y cuáles son los 4 mecanismos que el recién nacido pierde
calor. Si bien es importante porque todos los recién nacidos son los que pierden calor, pero el prematuro es el que más expuesto está a estos problemas, ¿no? Bueno, acá lo que muestra es la pérdida por conducción, que es como le decía, cuando se coloca al niño en una superficie fría, por ejemplo, en una incubadora de transporte que no esté enchufada o una servocuna que no esté preparada para recibirlo. Esa pérdida hace que tenga mayor gasto de energía. Por convección, la anterior a conducción, es convección, es la pérdida de calor porque hay flujo de aire frío alrededor del recién nacido, y eso se trata de la temperatura del ambiente, la temperatura media de la piel y el área de superficie que está expuesta a esa temperatura fría. Por radiación, el niño es irradiado por objetos fríos. Recuerden que la mayor pérdida de calor la tienen a través de la cabeza, porque es la mayor proporción que el resto del cuerpo, entonces se pierde mucho calor por ahí, por eso de ponerle el gorrito a todo recién nacido y mucho más a un prematuro. Por radiación, las pérdidas de calor a través de la piel pueden ser responsables del 40% más la pérdida de calor diario. Es importante por eso en los gorros, que funcione esa incubadora cuando esté en una incubadora, la cobertura con el plástico, y la pérdida de evaporación es la mayor causa de pérdida de calor debido a la exposición de la piel húmeda. Por eso al prematuro se lo coloca dentro de la bolsa plástica para evitar que pierda, como no se lo puede secar, porque si es muy prematuro, si es un micro prematuro, tiene la piel tan transparente que si nosotros quisiéramos secarlo, lo que le producimos es más lesiones. Entonces es muy importante colocarlo dentro de esa bolsa plástica estéril. Por evaporación, bueno, los primeros, puede producirse una caída de un 2 a un 3%, de 2 a 3 grados, grados centígrados en los primeros 20 a 60 minutos de que nace, y más cuando es extremadamente prematuro. Si no se toman las medidas necesarias, ya sea la envoltura correcta o el secado, en algunos prematuros, no en todos se puede secar, produce pérdidas por evaporación. Las intervenciones para reducir el calor, la pérdida de calor y mantener una termoestabilidad en este prematuro, es adecuar la ventilación en sala de partos. De acuerdo a las bibliografías, más o menos, a veces te ponen entre 25 y 26 grados, o entre 26 y 28 grados, pero sepan que más o menos entre 26 grados tiene que estar la temperatura de la sala de partos. Y sobre la resección, donde está el bebé, entre 36,5 y 37,5, tiene que estar adecuada la calefacción donde se va a reseccionar ese bebé. La bolsa de polietileno es muy importante, vieron que siempre insistimos con lo mismo. Dejando al descubierto solamente la cabecita, que bueno, ahí es donde lo debemos cubrir con un gorro. Siempre hay gorritos preparados, si son estériles mucho mejor, donde se le coloca a ese bebé para evitar las pérdidas insensibles. Y luego se produce la ligadura oportuna del cordón umbilical, y se lo traslada y se lo coloca debajo de la fuente de calor, con la termocuna radiante. En algunos lados por ahí tienen un colchón de agua o placas precalentadas, pero bueno, no en todos lados lo tienen, pero es importante que sí tenga fuente de calor radiante esa servocuna o esa mesa de resección.
Bueno, hay muchas, este es un prematuro. Esta fijación no debe tener un prematuro, esta es una foto de un muñeco, pero esta fijación no debe tenerla porque con esta fijación nosotros le podemos arrancar media cara a un prematuro. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos en esto, siempre tener preparadas fijaciones de cinta de seda o lo que se pueda recurrir para evitar el menor daño posible en esa piel y poder ponerle antes una piel, ya sea un deudor o algo, para cubrir esa piel y evitar que se lesione. Siempre tener preparado todo esto de antemano. Y la bolsa, esto más que nada es para mostrarle la bolsa de polietileno que tiene que tener. No es necesario que sea una Ziploc, son las bolsas de residuos, las famosas bolsas camiseta, que se preparan, se mandan a esterilizar y se tienen preparadas para estos prematuros. Y el gorrito, ¿no? Que mayormente a veces usamos los gorritos que traen los CIPAC nasal en sala de parto, o el que no tiene se confesiona, pero bueno, siempre tener preparado estos elementos que son indispensables para la atención de este prematuro. Bueno, esto habla de lo mismo, que hay que reducir la pérdida de calor y mantener la termoestabilidad, preparándole la bolsa, en bolsa de polietileno, sin secarlo, cuando es un micro prematuro. Y bueno, se coloca el termómetro axilar para ver qué temperatura está teniendo este bebé. Vieron que hablamos del capital sanguíneo circulatorio. Bueno, la circulación fetal se interrumpe cuando el bebé nace y se hace la preligadura del cordón. Al clampear el cordón umbilical, ya la zona de capilar del lecho placentario no va a estar más, y es donde el bebé va a nacer y se va a iniciar la ventilación pulmonar, porque o sea, ya no va a depender de la placenta ni del cordón umbilical, sino ya está al exterior y va a cambiar su circulación sanguínea. Al nacer va a haber menor la resistencia pulmonar, hay un aumento del flujo pulmonar. Tras la caída de la resistencia pulmonar, elimina el flujo de sangre que proviene de la cava inferior a la vía auricular derecha, y del foramen oval va a pasar hacia la aurícula derecha, donde la sangre va a retornar al pulmón. Esta sangre va a estar más oxigenada que la sangre que antes era aportada por la placenta, porque la saturación va a estar con más oxígeno. Ahí es donde, cuando se favorece la circulación, empieza a producirse, bueno, esto hace que favorezca la oclusión del ductus arterioso, que a veces en los prematuros ese ductus arterioso no se cierra, y todo ese flujo venoso que antes circulaba en la placenta, ahora la sangre va a estar más oxigenada porque tiene contacto con el oxígeno. Después del nacimiento, ese foramen oval se va a cerrar. Se dice que se produce un cierre funcional. Tiene un lugar de cierre entre 10 y 15 horas tras el nacimiento, pero el cierre
anatómico de ese foramen oval va a tardar hasta 2 semanas de vida, especialmente en el recién nacido prematuro. Por eso es importante todo lo que es la atención a ese niño y que no sufra todos esos problemas en cuanto a la oxigenación, a la termorregulación, porque bueno, eso va a hacer que retrase más el cierre del ductus. Esta falta de cierre de ductus hace que el problema empiece con el bebé a desaturar y con problemas respiratorios, e incluso todo esto puede hacer que ese ductus permanezca abierto. Bueno, acá habla también del control, por qué es importante el control sanguíneo, la continuidad de la hemodinamia, o sea, es esto que le decía, ¿no? Que hay una transición feto-neonatal, y la frecuencia cardíaca es el latido del pulso, es el signo que permite evaluar que ésta se lleve a cabo de manera adecuada. Después del nacimiento, el flujo a través de las venas y las arterias umbilicales continúan por algunos minutos. Este capital sanguíneo del feto aumenta durante los segundos o minutos que se retrasa la ligadura de cordón. Eso se llama la ligadura oportuna del cordón, esperar que pase el mayor flujo antes de clampear el cordón. Si hay ligadura precoz de cordón que es mayor a 20 segundos, se lleva inmediato al descenso de la precarga cardíaca, lo cual puede resultar bradicardia y la caída de la perfusión cerebral, si previamente no se produjo el aumento del flujo sanguíneo. O sea, si nosotros clampeamos precozmente ese cordón, no va a haber flujo sanguíneo y puede producir la bradicardia, la baja perfusión cerebral, porque no hay aumento del flujo sanguíneo pulmonar, o sea, no empezó a haber flujo sanguíneo y empezar a oxigenar ese pulmón. Secundario a la insuflación, a la ventilación pulmonar. Hay que esperar el inicio de la respiración para ligar el cordón. Esto permite una transición fisiológica a la circulación fetal, al neonatal, y protege el flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo lo que protege son los órganos nobles. Entonces es muy importante ver eso de no ligar precozmente el cordón umbilical. El óptimo tiempo para realizar la ligadura de cordón continua, hay controversia, hay estudios que dicen que entre 30 segundos y más de 5 minutos, incluso hasta el cese del latido del cordón. A veces esperan que el cordón deje de latir y recién ahí se clampee. Lo que pasa es que a veces, depende el prematuro, a veces no se puede esperar, y bueno, y hay que clampear el cordón urgentemente, ¿no? Pero la recomendación del tiempo de una ligadura de cordón de un prematuro es cuando se vuelva o se presente flácido, hay que ligar cuando el cordón, ahora después le voy a mostrar la figura donde el cordón se encuentra flácido, pálido, el pulso es menor a 100 latidos por minuto, sin tiempo límite predeterminado, no hay condiciones adecuadas para esperar el tiempo fisiológico, o sea, el pasaje de la sangre de la madre al recién nacido, en el tiempo recomendado en los 60 segundos. Ahí es donde se recomienda que se ligue el cordón. Los efectos asociados a la ligadura tardía del cordón son la mejoría de la transición circulatoria, el volumen sanguíneo. Hay aumento del hematocrito, se dice que si se clampea el cordón antes, los bebés hay un estudio que se comprobó que se produce anemia en el bebé porque no hubo el pasaje de volumen correspondiente. Hay disminución en la necesidad de transfusión de sangre en los primeros días de vida, 10%, cuando se realiza la ligadura de cordón tardía.
y hay una reducción de mortalidad antes del egreso hospitalario. En las situaciones donde no se recomienda retrasar la ligadura, cuando hay causas maternas, ya sea la mamá tiene hemorragia materna severa, cuando hay una inestabilidad hemodinámica de la madre, cuando hay un desprendimiento placentario, cuando hay una mala inserción en la placenta, cuando hay un desprendimiento abrupto de la placenta, cuando hay alteraciones en la placenta y cuando hay alteraciones feto-neonatales, cuando tiene alteración de la circulación placentaria, por ejemplo, hay un nudo real en el cordón, hay desgarro o rotura del cordón. Ahí no se recomienda retrasar la ligadura no se puede esperar, hay que ligar urgentemente el cordón. Técnicas para ligadura oportuna del cordón para los recién nacidos mayores de 32 semanas. Bueno, contrastar el latido del pulso del cordón, un cordón turgente, y la cadencia de la frecuencia cardíaca de normal o bradicardia. Inmediatamente al nacimiento se coloca al recién nacido en la bolsa, con un cordón intacto, mientras el otro integrante del equipo asistencial confirma la presencia de pulso en el cordón y la frecuencia cardíaca mediante la palpación. La técnica requiere examinar el cordón, la turgencia, el color, la característica de ese latido. La posición del recién nacido con respecto a la placenta influye en el volumen de sangre transfundida. Acuérdense que siempre tiene que estar a la misma altura que el periné de la madre, porque no se recomienda ni por debajo del niño, ni por encima, porque eso hace que se pueda transfundir o no le puede llegar, de acuerdo a la altura, no le fluye el volumen de sangre que requiere. La recomendación es mantener al paciente por debajo del nivel de la placenta, o sea, unos 20 centímetros, durante al menos 60 segundos. Es frecuente que el paciente no llore o no inicie la respiración en forma inmediata, esto en cuanto a la ligadura oportuna del cordón. En este caso se debe estimular con maniobras suaves, mientras el latido del pulso esté presente y con buena frecuencia cardíaca. Puede retrasarse la ligadura aun cuando no haya empezado a respirar, ya que la circulación placentaria asegura la hemodinamia neonatal. Recordar que el cordón turgente con color y latido presente es un signo que hay persistencia del pasaje de sangre. Si el paciente no inicia la respiración o los esfuerzos son insuficientes, los esfuerzos respiratorios, ahí es donde se debe apoyar a la respiración aplicando presión continua, o sea, con pieza o máscara nasobucal, o sea, la pieza en T, mientras se espera el tiempo de la ligadura oportuna. Si el paciente no inicia la respiración y la frecuencia cardíaca o pulso disminuye, debe ligarse el cordón y continuar con la secuencia de reanimación cardiopulmonar. Y si el latido no está presente, el cordón está pálido, flácido, la ligadura debe ser inmediata para continuar con la asistencia del paciente, ya que no hay seguridad de que haya pasaje de sangre. Este es un cordón turgente, que es donde hay pasaje de sangre, donde se visualiza que está pasando la sangre. Y este es un cordón flácido, sin sangre, flácido, pálido. Entonces ahí es donde hay que ligar rápidamente el cordón, porque se comprueba que no hay pasaje de sangre a través de este cordón. ¿Cuándo se comienza el inicio de la ventilación y la respiración pulmonar en la sala de parto? Bueno, esto también lo van a ver después cuando se empiece a ver RCP. Pero es importante cuando la fisiología del inicio de la respiración y la ventilación durante la vida fetal. El crecimiento del árbol pulmonar se debe a la producción de líquido pulmonar fetal y a los movimientos respiratorios fetal intercalando a periodos de apneas con aumento de la presión intrapulmonar.
El aumento del volumen del líquido pulmonar es incesante desde la semana sexta del desarrollo y solo cesa previo al nacimiento durante el trabajo de parto, durante el cual aumenta la recaptación de líquido pulmonar desde la luz alveolar hacia el intersticio de un fenómeno conocido como aclaramiento del líquido pulmonar. Esto sería la fisiología de la respiración y ventilación. O sea, se produce fluido, presión intrapulmonar, hay líquido pulmonar y puede empezar el fenómeno respiratorio. En estos prematuros, que son inmaduros, esto es escaso, entonces hace que esa iniciación de la ventilación a veces la tengamos que ayudar nosotros. El nacimiento de la respiración líquida a la gaseosa, la transición de la vida fetal, ya no, esos pulmones no van a estar llenos de líquido, sino ya va a haber pasaje de oxígeno. Hay cambios hemodinámicos y se inicia la respiración pulmonar. Al nacer hay un volumen considerable del líquido pulmonar, aún ocupa la luz alveolar, siendo los primeros esfuerzos respiratorios los que completan ese drenaje de líquido. Cuando empieza a respirar el bebé, ese líquido va saliendo hacia el intersticio, de ahí sale al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos pulmonares. Entonces ahí es donde comienza la respiración. El primer esfuerzo inspiratorio puede producirse inmediatamente al nacimiento, puede demorar hasta más de 30 segundos en algunos casos. Este patrón respiratorio es similar en los nacidos por vía vaginal o cesárea. Esto se ve en los términos como en los prematuros. Este primer esfuerzo inspiratorio es muy importante desde el punto de vista fisiológico porque hace que el recién nacido espontáneamente empiece a respirar. Hace que genere presión negativa intratorácica de hasta 30 centímetros, logrando un volumen de 40 milímetros a nivel pulmonar. Los pacientes que no puedan iniciar esta respiración y que hay que ayudarlos con presión positiva, ya sea a través de bolsa o de pieza en T, hay que generar un volumen de 15 milímetros, que eso sería una presión de 30 centímetros de agua, lo que hace que nosotros no podemos ventilar a más de 30 y dándole un volumen de 15 milímetros. Por eso es importante esto de saber reanimar a un bebé, ya sea de término, pero importante a un bebé prematuro. Si yo le doy más presión, lo que genero es una rotura de ese pulmón. Entonces es importante no generar más presión y es importante poner el Neopaf con los parámetros que corresponden. El inicio de la ventilación en la respiración pulmonar en sala de parto. Bueno, el síndrome de dificultad respiratorio es la patología más frecuente en los recién nacidos de pretérmino. Esto está asociado a la inmadurez anatomofisiológica y la producción de surfactante. Ustedes saben que este bebé no produzco ese surfactante, tiene inmadura su función respiratoria y inmadura toda su anatomía. Si este bebé, la mamá estuvo internada antes y tuvo la posibilidad de que le puedan dar corticoides para poder ayudar a madurar antes de que nazca este bebé, a veces no se llega a madurar y este bebé no tiene producción de surfactante. Ustedes saben que el surfactante es un líquido tensioactivo que cumple la función de poder evitar que los alvéolos se colapsen y el poder respirar. No tienen esa presión continua que haga que en su respiración esos alvéolos puedan hacer ese intercambio gaseoso y pueda respirar normalmente como un recién nacido de término. Para poder realizar acciones adecuadas en la estabilización respiratoria es necesario conocer
primero la anatomía y fisiología de estos bebés prematuros, la valoración clínica, o sea, los pasos de la valoración clínica, la valoración respiratoria, el examen físico, la radiografía y laboratorio, que seguramente esto se lo va a hacer después en la UCSIN, los distintos métodos de administración que va a necesitar ese bebé, porque por ahí se empieza con el Neopaz, con una pieza en TET, pero luego el bebé puede pasar a un CPAP, y si el CPAP no le es efectivo, esa presión continua no es efectiva, a una asistencia respiratoria mecánica. Es importante todo lo que sea la oxigenación y ventilación en este paciente, pero invadir lo menos posible, empezar con un CPAP y ver si ese paciente se estabiliza o puede, de acuerdo a sus valores, ya sea sus gases sanguíneos y su saturación, responde a ese modo de ventilación, y si no, bueno, pasará a otro modo ventilatorio. Es importante mantener y cuidar la vía aérea, y a estos bebés importante la administración de surfactantes, muy seguro que van a tener que intubarlo para poder administrarles el surfactante. Es muy importante el cuidado de oxígeno, recuerden la inmadurez de toda su anatomía, entonces el exceso de oxígeno, ya tanto el exceso o la falta de oxígeno, hace que el resto de su organismo pueda sufrir alguna alteración. Es muy importante la monitorización de todos los parámetros, la temperatura, la saturación, importantísima, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial invasiva, porque saben que estos bebés prematuros se los va a canalizar, y la tensión arterial no se le va a tomar con manguitos, como vieron en algunos lados que mostraron las colegas, sino esta tensión arterial invasiva va a ser a través del cordón umbilical. Hola. Sí. Sí. El inicio de la ventilación y respiración pulmonar, son múltiples los factores que favorecen el daño pulmonar en los bebés prematuros, producto de su inmadurez. Es importante comprender que las maniobras y cuidados realizados en la resección durante los primeros minutos de vida pueden ayudar a disminuir el riesgo. Todo lo que hagamos rápidamente y tengamos el cuidado y la preparación de la sala de resección hace que disminuyamos los riesgos. Estos bebés que poseen casos surfactantes hace que disminuya la pulmonar y hace que haya una dificultad para mantener esa capacidad residual. Es muy recomendable que para ventilar estos pacientes, tanto la bolsa de resucitación, tanto el Neopaf, tenga la utilización de la presión positiva con una válvula de PEP. Esta válvula de PEP es un complemento de seguridad, ya sea en la bolsa de resucitación manual, tanto en los neonatos prematuros como en los pacientes de término, también en los pacientes pediátricos, porque esto hace que requiera evitar, bueno, el colapso de la reapertura alveolar. Lo que uno le hace es una presión positiva y expiratoria al final de la expiración. O sea que lo que hace esta válvula de PEP, que cuando nosotros hagamos una presión positiva, evitemos el colapso alveolar. Es importante que la bolsa esté completa y tenga esta válvula de PEP. La otra vez se les mostró, por eso es importante cuando están en los talleres, porque hay cosas que se pueden ver, cómo va adosada la válvula de PIP a la bolsa de resucitación.
El panómetro de presión, que se los dijimos también el otro día, es muy importante saber qué presión estoy brindando cuando estoy bolseando. Es muy importante que la bolsa esté completa. La válvula de PET y la máscara de los distintos tamaños. Muy importante que la máscara sea la adecuada. Yo no le puedo poner a un prematuro una máscara 2 o 3 porque, ¿qué va a hacer? Primero no va a ser un buen sellado, no voy a poder hacer una buena ventilación ya que el oxígeno se va a escapar por distintos lugares, y lo importante es que los tamaños sean el adecuado para cada paciente. Y no solo adecuado, sino sea acolchado, que esté funcionando, que no esté pinchado, que sea el adecuado y sea acolchonado, porque recuerden que todo lo que apoyamos sobre la piel del bebé podemos producirle daños en la piel de ese niño. Es muy importante que la resección sí haya el laringoscopio, que funcione, que tenga una rama chica, mediana y grande, que sería la 1, 2 y 3. Hay una rama muy chiquita también que es 0, que tenga pilas, que siempre esté funcionando, que esté limpio, porque a veces se usa, se lo guarda en la cajita y se olvida que hay que limpiarlo para un próximo parto. Tubos endotraqueales, 2, 2,5 y 3, aunque el 2 a veces sirva nada más que por ahí para poder ventilar, a veces no sirve para aspirar porque es muy chiquito el diámetro y no ingresa ninguna sonda, pero hay que tener siempre igual ese tubo endotraqueal. Las fijaciones para los tubos preparados, acuérdense siempre de anticiparse para evitar el retraso y evitar que el paciente tenga más situaciones de estrés. El saturómetro debe colocarse desde el inicio de la administración de oxígeno. La colocación del CPAP precoz, siempre tiene que estar el equipo completo de CPAP, o con el Neopaf se puede hacer CPAP. La administración del surfactante, mayormente esto se realiza en la UCIN, rara vez se lo utiliza en la sala de partos. Esto consiste en intubar al paciente, se constata radiológicamente que ese tubo endotraqueal esté colocado en el árbol bronquial, en la tráquea, como corresponde, para poder administrar el surfactante, y tiene que estar contactado radiológicamente porque si el tubo está muy metido, ese surfactante va a ir a cualquier lado y no va a ir a donde tiene realmente que ir, que es a sus pulmones, ¿no? A sus alvéolos. Bueno, se canaliza de acuerdo a la norma de servicio. Exacto que en una urgencia, en sala de parto, haya que colocarle algún catéter umbilical de urgencia, mayormente se prefiere llevarlo a la UCIN, estabilizarlo y ahí canalizarlo. El drenaje neumotórax igual, tenerlo preparado en la UCIN, salvo tengan que drenar en sala de parto, pero es muy raro que lo tengan que hacer. Es importante también que esté. Las drogas de reanimación, que antes se usaba expansores de volumen, bicarbonato, en la reanimación solo se utiliza adrenalina. Y la incubadora de transporte con batería, siempre enchufada, siempre preparada para trasladar a ese niño. Eso lo van a ver bien en traslado porque es importante. Y el equipo de oxígeno siempre tiene que estar controlado de que haya oxígeno, porque si yo tengo que trasladar a ese chico, tiene que estar el equipo lleno, porque depende de los lugares, a veces los lugares son cercanos y otras veces no, y el oxígeno no puede faltar en ese niño. Recuerden muy bien, este cartelito lo tienen que tener en todas las neonatologías, en todos los lugares donde se administre oxígeno a un paciente,
a un recién nacido y más si es prematuro. Recuerden que el oxígeno es una droga, se debe usar en forma racional, con indicaciones precisas. Es directa la relación entre el uso no medido del oxígeno y sobre todo los episodios de la hipoxia y la hiperoxia, y hay mayor morbilidad a causa de esto en los niños prematuros. No se utiliza más el oxígeno libre, el de poner cualquier manguerita con oxígeno y trasladarlo. Es importante que se mida, es importante que ese bebé tenga la saturación adecuada, y este cartelito hace que todos los menores de 36 semanas de gestación, o sea, de 36 o menores de 36 semanas, tienen la alarma mínima del saturómetro en 88%, la saturación deseada entre 89 y 94, y la máxima, la alarma máxima en 95%. Es muy importante controlar este porcentaje de oxígeno, que la saturación sea la adecuada, porque hiperoxigenar al prematuro hace que tenga daños en la retinopatía, después tenga problemas de la retinopatía, el famoso ROP, y provoquemos ceguera. Son niños que van a estar mucho tiempo con oxígeno y entonces van a tener muchas secuelas. Y es muy importante controlar tanto la hiperoxia como la hipoxia. Ustedes saben que un paciente que hace hipoxia puede tener muchos daños colaterales, desde una NEP, desde una isquemia, desde sufrimientos en los distintos órganos. Entonces es muy importante esto de controlar la hipoxia y la hiperoxia. Es muy importante controlar el oxígeno, la salida de los gases, cómo están ofreciendo la mezcla, que no haya ninguna desconexión, que no haya ninguna pérdida, que el oxígeno sea calentado y humidificado, y el control periódico y la rotación también del saturómetro, porque a veces da falsos valores, porque bueno, mucho tiempo comprimiendo una zona hace que no haya esa circulación, y a veces el sensa en forma errónea. Aparte de dañar la piel por estar mucho tiempo en una misma zona, también produce errores en la lectura. Entonces es muy importante también el rotar el sensor, fijarse que el sensor funcione, el proteger la piel antes de colocar el sensor, y verificar siempre el oxígeno que le estoy administrando a este paciente. Es muy importante saber que acá tengo justo una bolsa de resucitación, es una bolsa con reservorio, tiene la máscara. No es una máscara anatómica, se dice anatómica cuando tiene la forma de la anatomía donde uno puede apoyar mentón, boca y nariz. Esta es más redonda, sí se prefiere que sea anatómica, que sea siliconada, acolchonada para no dañar. Esta es la famosa válvula PEP, que deben tener todas las bolsas antes de ejercer presión, para controlar la presión expiratoria que estoy proporcionándole al neonato, que la bolsa sea adecuada. No voy a poner una bolsa mucho más grande, sino una de 500-750 en un prematuro. Fíjense que esta es una de 250, más chiquita para prematuros. Esta bolsa tiene que funcionar, no tiene que estar el reservorio dañado, tiene que funcionar en condiciones. Es importante verificar la válvula de presión, que no esté cerrada, que esté abierta. Y lo que es muy importante es saber que el prematuro apenas nace, y cualquier niño que a los primeros minutos de vida nunca va a saturar 95%. Es importante colocar el saturómetro en la forma preductal, saben, del lado derecho,
El paciente al minuto va a tener entre 60 y 65% de saturación. Recién a los 10 minutos el bebé va a lograr una saturación de 85 a 95%. Entonces es importante de entrada ver y esperar un poco, porque este paciente enseguida no va a saturar con la saturación deseada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto es importante, estos cartelitos, si los pueden bajar y colocarlos en la sala de resección, en las salas donde tengan niños prematuros, al igual que la anterior de la saturación. Todo lo que hagamos y todos los cuidados que brindemos a ese paciente hace que la protección de los factores que puedan interferir con el neurodesarrollo deben iniciarse en los primeros minutos de vida. El cuidado en la manipulación al nacer, la suavidad con la maniobra al estímulo, es un prematuro que está inmaduro, que todo lo que podamos hacer mal le podemos ocasionar mucho daño. El cuidado de la piel es importantísima, saben que es la barrera de protección en todo neonato y en toda persona, que es la piel, sabemos que no la tiene formada, o sea que la mayoría de las lesiones la va a sufrir en la piel y es las puertas de entrada en cuanto a las infecciones. El cuidado en la termorregulación, porque esto hace que este niño pueda sufrir hipoxia o hiperoxia, puedan recibir a raíz de la hipotermia, pueda tener más trastornos, porque hace que si el paciente está en oxígeno, requiera mayor problema. Pero un segundito que están golpeando y sigo. Segundito. Gracias, disculpe. Bueno, la protección a la luz es muy importante, acuérdense del daño de la retinopatía, no solo es el exceso de oxígeno, sino todo lo que sea perturbación en su retina y en su parte visual. Los ruidos ambientales también traen trastorno y traen problemas en su neurodesarrollo. Todos esos ruidos ambientales, el apoyar sobre las incubadoras las bombas, el hablar fuerte. Vamos a notar que hay momentos en el día en que las usines son muy ruidosas, porque donde está el pase de guardia, donde hay un montón de personas, y es preferentemente siempre es por la mañana, donde se acumula toda la cantidad de gente en las salas de UCIN, todo el mundo habla, todo el mundo se ríe, y se olvidan que están los neonatos, que son los que están necesitando y no pueden hablar, y decirle que por favor se callen un poco. Son cosas que hay que tener en cuenta en la asistencia inicial de estos niños. Saben que a menor edad gestacional y peso, estos cuidados son dejados de lado por las medidas para establecer una correcta transición a la vida extrauterina, esto de respetarle el sueño, de respetarle el día y la noche, tratar de protegerlos de la luz, tapando las incubadoras, pero siempre monitorizando bien ese bebé para poder estar seguro, y ante alguna alarma que suene, siempre estar atento y acudir. Tener cuidado todo lo que sea en las maniobras de estabilización, en cuanto a soporte respiratorio y hemodinámico. Tratar de que sea un ambiente gestil, tratar de que pueda estar los padres, pueda estar la mamá, que pueda acariciar ese bebé, o porque pueda estar por lo menos visualizando a su hijo. Es muy importante tomar todas las precauciones necesarias, tanto el equipo obstétrico como el neonatal, y estar todos a esta misma altura, ¿no?, en el cuidado de este recién nacido. No hacer nada por rutina,
sino cada vez que este niño lo necesite, estar atento a la necesidad, y cuando le vamos a hacer algún procedimiento, verificar su temperatura, verificar que no esté hipotérmico, verificar que no haya descenso en su saturación, porque a veces el estrés que le produce todo el contacto, a veces que si bien lo hacemos por el bien de ellos, a ellos le produce estrés, bueno, dejarlo, que se estabilicen para después comenzar la rutina o comenzar el tratamiento o el manejo que tendríamos que hacer con él, esperarlo, porque él no está desarrollado totalmente como para resistir a veces todas las maniobras o el manipuleo que tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, y según Hipócrates, la curación es cuestión de tiempo, pero a veces es cuestión de oportunidad. Esto de no realizar todo porque se me va la hora, tengo que estar dentro de las 6 horas y dejar todo hecho, sino también es cuestión de ver el tiempo que requiere el paciente para estabilizarse y no estresarse. O sea, no depende de nosotros, sino depender de ese paciente, y no del horario o de las cosas que queremos hacer y no respetándolo, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con el cuidado del prematuro.